never noticed you were sitting by yourself, dropping lines in a Corona like you're trying to get over somebody else. Isabel salió de Zaragoza para lo que siempre había querido: investigar. Tras un año trabajando en la Universidad de Dublín, esta zaragozana nos hace partícipes de todos los rincones que ha descubierto de la capital irlandesa. Marta, ¿me vas rotulando los cereales, por favor? Sí, claro. Gracias. Bueno, espero no interrumpir nada. Pues aquí me pillas trabajando. Estamos en el laboratorio de químicas del edificio de ciencias en la UCD. Actualmente soy Project Manager en varios proyectos a nivel europeo, además de investigadora y supervisora de estudiantes de doctorado, máster y de estancias. Aparte de que la gente es muy agradable en Irlanda en general, he tenido la suerte de que a mi jefe le gusta mucho la preparación que tiene la gente, sobre todo de España y en concreto de la Universidad de Zaragoza. Así que me he hecho una pequeña familia española en Dublín, con lo cual el día a día se hace mucho más llevadero. Te presento a dos personas de mi grupo, que ella es Marta y ella es Helene. Yo nací en Calatayud, lo que pasa que bueno, ahora pues estoy estudiando en Murcia. Eso sí, San Roque este año pues me lo he perdido, ya lo recuperaremos otro año. No me digas que eres aragonesa también. Sí, casi. Pero estudié la carrera en Zaragoza, así que yo me considero Valempaña. Y tengo familia en Utebo, un saludo para ellos. Si piensas que es mucha gente, solamente dos, te quedan por conocer al resto del grupo, que la otra mitad también son españoles. Hay un montón de equipos, tenemos muchísimas facilidades, de hecho ahora mismo la UCD es la universidad más citada a nivel mundial en investigación y un total de 33.000 estudiantes, de los cuales más de 5.000 somos extranjeros. Bueno, aquí te presento a otra parte del grupo, él es mi amigo Marco. ¿Cómo es esta aragonesa? ¿Cómo es Isabel? Pues un poco loca, ya lo habéis visto. Pero súper maja. Somos Pepa y Abelino, Sí, las parecemos comidas casi en de todo. familia. ¿Cómo es el entorno laboral? Hay muchos más recursos, no tienen tanta necesidad de reutilizar a lo mejor Sí, tienes tanto mucho más como dinero hacemos allá. disponible para poder pedir, para poder encargar, para poder investigar, entonces te abre muchas puertas. Sí, hay mucha diferencia. No sería lo mismo imaginarte. Bueno, Isabel, ¿y ahora dónde estamos? Pues ahora mismo estamos en mi barrio, que es Windermere Beach. Es uno de los barrios que está en la parte sur de Dublín. Me llama la atención que aquí no hay edificios grandes. Sí, esas son las casas normales que te encontrarás en todo Dublín y por eso Dublín es tan extenso, aunque de habitantes más o menos estará entre Zaragoza y Barcelona. Si queréis os invito y os enseño mi casa. Venga. Es chiquitica, o sea, es tipo estas casas, pero para mí yo creo que está O sea, que suficiente. vives sola. Sí. Venga, pues vamos. El del ridículo por sentirnos libres y vivos. Bueno, pues esta es mi casa. Mira, Zaragoza ya si nada más entrar en tu casa está presente. Sí, y aparte estas son las llaves de mi casa de Zaragoza, que las tengo ahí siempre mira. cerquica. Porque quieras que no, cada vez que salgo de casa siempre veo la cinta y quieras que no, te descargas de energía. Bueno, pues si quieres un café o alguna cosilla... Vale, perfecto. Apetece, que hace un poco de fresco. Sí, la verdad es que en Dublín siempre hace más o menos esta temperatura, unos 15 grados o así, que te llueve, que no te llueve. Oye, y la casa es una monada, es perfecta, ¿no? El problema de las casas aquí es que es más fácil encontrarte un trabajo que encontrar un sitio donde dormir. Más o menos lo más barato que puedes encontrar en Dublín será unos 600 euros. 600 euros compartida. compartir. ¿Y impuestos? ¿Se pagan muchos? Pues el agua es gratis, por ejemplo, que entonces está muy bien. Y luego el tema de las basuras, que son contratas privadas y tú pagas por kilo de basura generado. Entonces aquí reciclar, la gente lo hace porque evidentemente te ahorras un montón en la factura. Bueno, este es mi rincón de España y de Aragón, Ah, que esto sí es mira. lo que Esto sí me es da lo la que- vida a la casa. Bueno, la Virgen del Pilar, esa me la regalaron mis amigos de la carrera de químicas. Luego estas flores son de mi Cristo de la Peana, de esta Semana Santa, que pude bajar a Zaragoza, que es este de aquí. El timbal, porque yo toco el timbal en la cofradía, bueno, este año no pude, porque no pude ensayar. Este es el logo de mi grupo de Jota, que es los O sea, Baturros. también bailas, pero bueno, Sí. yo creo que más aragonesa que tú no hay nadie, ¿no? ¿Sabes? Seguro que sí, bueno, mi hermano, porque hacemos lo mismo y seguro que más gente. Luego siempre tengo ahí puestos a mis yayos, que aunque ya no están conmigo, siempre me acompañan. Yo creo que vas a poder completarlo un poco más. Porque me han dado una cosa para ti. ¿Sí o no? ¡Que me muero! Venía acompañado de esto. Algo del Pilar para la magia de Zaragoza, esté siempre donde estés. Pues esta es una cruz que es la primera cruz cuando me vestí de baturra, que ya dejé de ser como niña, que es de mosaico, es de un anticuario y le tengo un montón de cariño y porque es de mi madre. Me la dio también tu hermano, que sé que tienes mucho cariño para ti. Sí, es que mi hermano es como mi media mitad. Es que representa a mi familia y contra eso.
Eso es lo peor, ¿no? De estar aquí. Sí. El estar fuera, echarlos de menos, pero bueno. Confiemos que sea una temporada y con ganas de volver al Pilar, ponérmela y disfrutar con ellos todos vestidos en el grupo, en el Pilar, en Interpeñas, en todos y disfrutar de la gente que quiero. Bueno, Raquel, ahora estamos en el Trinity College, que es la universidad más antigua de Dublín, y de los edificios más destacados tendríamos este de aquí, que se llama El Cielo. ¿Cómo que el cielo? Porque es una capilla en la que solamente si has estudiado en el Trinity College te puedes casar. La lista de espera es como de unos 2-3 años y mucha gente se apunta al empezar la carrera. Si no tiene novio ya lo conseguirá y si lo tiene espera a no perderlo. Y si seguimos, este edificio de aquí sería el infierno, que es donde antiguamente se hacían todos los exámenes de fin de grado, de fin de carrera, de todas las asignaturas. Entonces justamente son gemelos y en uno es donde te casas y en otro donde puedes suspender la carrera. De ahí vienen los nombres. Y aparte, la parte principal de aquí antes era un convento de dominicos y donde solo se conserva lo que es la torre. Y si por ejemplo vas a pasar exámenes de continuo y demás y pasas por debajo del arco, la leyenda dice que no lo aprobarás y si además te suena la campana no acabarás nunca la carrera. Verás que todo el mundo da la vuelta pero nadie pasa si no es turista. Oye, ¿cuánto puede costar estudiar en una universidad como esta, en el Trinity College? Es más de 3.000 euros un curso. No te puedes ir de Dublín sin visitar la fábrica Guinness, pero aquí es donde estaba asentada la primera fábrica cuando empezó en el 1759. Es una de las cervezas más conocidas en el mundo, es la cerveza negra más consumida, evidentemente. Incluso cuando hubo problemas de contaminaciones con agua en Irlanda, la única que bebían era Guinness, ya que era una de las cervezas que por época es la única de las que se producía y estaba a nivel de toda la isla. Bueno, pues a saber cómo irían, ¿no? Todo el día por aquí. Y otra de las curiosidades es que es la típica arpa que tú la asocias siempre con Irlanda, pero Guinness la patentó en su día, con lo cual ahora todas las monedas y símbolos de Irlanda tienen que usarla de manera invertida. Claro, porque el arpa es el símbolo de Irlanda, el típico. Irlanda. Ves que si te das cuenta, la tienen que usar de manera invertida. Y otra de las curiosidades es el libro Guinness de los récords, que nació como una competición entre trabajadores de la propia fábrica y tiene un récord propio que es el segundo libro más vendido después de la Biblia. Así que si quieres entramos y la conocemos. Y otra de las cosas más famosas de Guinness, aparte de la cerveza y el sabor, es la publicidad. Y entre todos los anuncios que tiene la Guinness, uno de los más desconocidos, pero de los que más importancia tiene, es el de la ostra, que es lo que estamos viendo ahora en el... ¿Sabes qué significa esto? Pues yo no, pero aquí me está explicando esta aragonesa que vive aquí en Irlanda. Uno de los platos típicos irlandeses es comerte un plato de ostras con una Guinness porque marida muy bien, pero hubo una época en la que había muchos problemas de alcoholismo en Irlanda y en Reino Unido y prohibieron hacer anuncios explícitos de cerveza. Entonces lo que él hizo fue crear esta ostra que simplemente salía en televisión silbando, sin decir ni Guinness, ni cerveza, ni nada. Pero la gente lo oía y asimilaba y directamente se iba al bar por una Guinness. Oye, muy bien explicado, ¿no? Un aplauso. Bueno, ¿vosotros de dónde venís? Pues nosotros venimos de Aragón. Sí, hice yo la mili ahí en Zaragoza. Mira. Buena ciudad, buena ciudad. Bueno, oye, pues que lo paséis muy bien. Nosotros seguimos. ¡Hasta Bueno, cuantísima gente viene a visitar este museo, esta antigua fábrica. Además es visita obligada a la última planta, que es la azotea donde tienes vistas de toda la ciudad, ya que es de los puntos más altos de Dublín. Y ahora solamente nos queda disfrutar. Si te quedaba alguna duda, después de ver toda esta gente y la cantidad de cerveza que se produce, solamente decirte que se producen 850 millones de litros al año en el mundo y eso equivale a más de 1,8 millones de pintas. En lugar de decir cheers, tenemos que decirlo en gaélico, que es esloncha. ¿En gaélico? ¿Y se dice? Esloncha. Esloncha, pues venga, esloncha. Esloncha. Bueno, y ahora hemos quedado con Santiago, que es otro de mis compañeros de la universidad, que esta mañana está en una reunión y no te lo he podido presentar. Santiago. Hola. Encantada. Bueno, ¿y tú de dónde eres? Pues yo soy de Zaragoza también. ¿También de Zaragoza? También de Zaragoza. Del Spanish Team. Vine ya hace 4 años y medio a hacer la tesis y ahora ya estoy terminándola y conocí a Isabel en la UCD. Estamos en el centro de Dublín y en otro de los puntos más turísticos, que es la estatua de Molly Malone. La historia cuenta
que procedía de una familia de vendedores ambulantes de pescado y marisco, y decían que por el día vendía pescado, pero por Isabel la noche dice vendía que por la pecado. noche vende pecado. Murió de unas fiebres que no saben a causa de qué fue. Si os fijáis, tiene la personalidad un poco pulida, y es que dicen que si se las tocas, vuelves a Dublín. De hecho, yo vine hace 2 años de turista, las toqué y ahora estoy aquí viviendo. Como es tan querida y hay tantos irlandeses que emigraron a Estados Unidos, desde allí uno de esos descendientes de irlandeses emigrantes le compuso una canción que a día de hoy es el himno cooficial de Irlanda. Sonaría algo así como In Dublin, fair city, where the girls are so pretty, I set in my eyes on sweet Molly Malone. Gracias, gracias. ¿Cómo se nota que sois españoles? ¿Y de dónde venís? De Bruselas. ¿Y qué te parece? Pues muy bien, de una delantera muy interesante y muy brillante. Estaba intentando escuchar un poco el porqué. Y ya si quieres, Raquel, nos vamos hacia Temple, donde nos esperan el resto de los amigos, y continuamos hacia allí. Ahora mismo nos encontramos en Temple Bar. El nombre de Temple Bar viene de Temple, que fue un catedrático de la Universidad de Trinity College, y bar viene de embarcadero, porque antes de ser la zona de bares, esto era un embarcadero, todos los mariscos y todo el pescado que venía del mar lo desembarcaban por aquí. Bueno, como puedes ver, Raquel, es típico ver a irlandeses viviendo en las calles y sobre todo música en directo, que es de lo que más enamora esta ciudad. Solo me queda saber qué pasará, ¿volverás a Aragón o no? Pues la verdad es que espero volver y espero que no sea dentro de mucho tiempo. ¿Sí? ¿Y cuándo volverás? Pues próximamente me podréis ver el 8 de octubre en El Pilar bailando jotas con el grupo Los Baturros. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego, chicos!